Emiliano, un gusto saludarte y darte la bienvenida. Gracias, Aldo. Buenas noches a todos. El saludo ahora es para Esteban Valenti, que nos acompaña en la entrevista. ¿Qué tal, Esteban? Bien, nos vemos seguido. Nos vemos seguido. Ya te encontraré el jueves de nuevo, ¿no? ¿Cómo presentarte? Fuiste dirigente del Partido Comunista durante casi 30 años. Dirigente no, militante sí. Los últimos 10, 12 años fui dirigente del Partido Comunista. Desde principios de los 90 te mantuviste como independiente. Hubo un pasaje luego en el Frente de Liber Sereni, sobre todo junto a Daniel Bastori, hasta hace un par de años, ¿no? Sí, exactamente. Quedaste a la intemperie de nuevo. Entonces, ¿dónde te ubicamos políticamente hoy? Yo soy un izquierdista convencido que he tratado de mantener una base de análisis teórica y política sólida y estoy comprometido con los ideales básicos de la izquierda, hacer de una sociedad más justa. Pero, veamos. Pero no te digo que soy un frente amplista, porque qué voy a hacer en las próximas elecciones depende de lo que pase en los 2 próximos años. Te adelantaste a una pregunta. Veamos en qué estás. Sos el director del portal UIPress, escribís columnas de opinión allí y en Montevideo Portal. Integrás la mesa de los jueves en Perspectiva, ¿desde hace cuánto? 12 años, ¿no? 12 años. 12 años. Aceptás invitaciones para entrevistas en todos los medios de comunicación a cada rato. Sos un intenso usuario de Twitter. O sea, ¿te interesa incidir en el debate político? Sí, claro. ¿Para qué? Es mi vida, yo tengo 56 años de militancia política. No lo hago como un esfuerzo, ni nunca lo hice como un esfuerzo. Digamos que si tuviera que elegir cuál ha sido la mayor influencia en mi vida, ha sido la política. Considero la política una de las actividades más exigentes desde el punto de vista intelectual, cultural, humano, y además tengo una ventaja, nunca ocupé un cargo en ninguna institución de gobierno, ni municipal, ni departamental, ni nacional. Y por lo tanto puedo ser un observador desde el llano. Un observador, dijiste. Pero hay otras posibilidades, un operador político, un partido político unipersonal, un agitador simplemente. Hoy, ¿en qué categoría te pondrías? Bueno, en este momento es tan pobre el debate político que uno agita tocando la campanita, poniendo un Twitter. Ustedes me invitan hoy porque se dicen pocas cosas sobre temas muy importantes. Ahora, a mí no me gusta ser un comentarista. Y operador, en general, en la jerga política es alguien que está detrás de las quintas. Ahora, si hay alguien que pone la cara, siempre, soy yo. Yo, desde sacar un parlante y poner la cara en la Plaza Independencia contra los piqueteros, cuando todo el mundo creyó que era una operación, hasta poner la cara en los medios de comunicación, los cómodos y los incómodos. Ahora, últimamente se te nota siempre enojado, casi siempre enojado con el Frente Amplio y con el gobierno, o con el gobierno. Pocas veces, al contrario, estás en un micrófono o en la prensa conforme o celebrando una noticia del gobierno. No, yo celebro muchas veces. Tú tenés 12 años de experiencia, por lo menos 11, a ver si alguien defendió más que yo a los gobiernos de izquierda. Incluso gobiernos con los cuales yo no había participado directamente de su gestación, por ejemplo el gobierno de Mujica. Tú sos el mejor testigo. Yo di esa batalla. Lo que pasa es que llega un momento en que tenés que pensar si la política pasa por los aparatos, si la política pasa por defender las estructuras o si la política pasa por tomar como referencia a la gente. Sobre todo cuando no te propones tener un partido propio. Yo no voy a ser candidato a nada, no tiene nadie que temer. ¿Cuántos han dicho lo mismo? No, pero ¿sabes qué pasa? Después de 56 años yo creo que me creen. Entonces, ¿el objetivo político tuyo hoy es cuál? Que la izquierda, una izquierda mucho más audaz, más auténtica, liberada de algunas lacras, de una flotación tipo corcho demasiado extendida, del agotamiento de un proyecto que notoriamente ha perdido fuerza y de un relato que ha perdido fuerza, vuelva a tener en el Uruguay un espacio en medio de una América Latina donde han pasado fenómenos extraordinariamente graves. Yo te voy a decir al revés. El que se ha movido no soy yo. Yo me he movido poco. Lo que se movió mucho es el Frente Amplio. Lo que se movió ¿Se movió mucho, hacia dónde? Se movió hacia una dispersión,
se movió hacia un aparato que lo domina todo de manera desproporcionada, se movió en un gobierno... Cuando decís aparato estás hablando, por ejemplo, de la estructura, del plenario nacional, de lo que pasó hace poco con el pronunciamiento que se postergó sobre el Tratado de Libre Comercio con Chile. Te voy a dar un ejemplo. Yo hace poco retuiteé uno de los tweets que más aparecieron. Si hoy el Uruguay duerme, todos los uruguayos dormimos tranquilos, mientras en la Argentina, y a pesar de lo que dijo este especialista, que son los funebreros de los países, si dormimos tranquilos los uruguayos, y dormimos tranquilos todavía, y yo creo que vamos a dormir tranquilos por lo que pasa en la Argentina, por lo que pasa en Brasil, etcétera, tiene un nombre, que es Danilo Astori. Y si hay que hacer a alguien una síntesis de la base de los éxitos de los gobiernos del Frente Amplio, a pesar de que ahora esté bastante paralizado e integrado al bosque el fenómeno, es de Danilo Astori. Así que yo trato de no hacer campañas donde primero tenés un concepto y después analizar la situación. El tema de la Llera es un caso bien concreto. Bueno, ese era el punto sobre el cual íbamos a conversar en estos minutos finales de la entrevista. Un día los marginados van a ser mayoría, ¿cómo los vamos a contener? Ese fue el título con el que se terminó presentando la entrevista del Observador con el director nacional de policía el sábado pasado. Una tormenta política de proporciones para todos lados, con impactos hacia dentro del gobierno, hacia dentro del Frente Amplio, con la oposición. ¿Qué conclusión sacaste? Que tengo la conclusión exactamente diferente a la que saca el Frente Amplio. Es una de las cosas que tiene de ventaja esta salida de la Llera, que en algunos puntos se toca con algunas declaraciones de Bonomi hace algunos años, es haber puesto el problema arriba de la mesa de una manera muy dramática. Sí. La Llera fue especialmente contundente y taxativo, te diría, en la enumeración. Pero Bonomi, en la entrevista que hicimos aquí en Telemundo hace pocas semanas, insinuó este mismo tipo de disconformidad, este mismo tipo de malestar con descoordinaciones, etcétera, ¿no? A ver, si la pregunta es si es cierto que estamos o vamos hacia Venezuela, agregaría yo, Honduras y Guatemala, está mal formulada. La pregunta es si estamos hoy más cerca de esos países emblemáticos de la delincuencia que antes. Y estamos. ¿Y tu respuesta es que sí? Absolutamente. Y otra interrogante fundamental, porque las interrogantes también definen la respuesta. Si tú haces el análisis de las últimas décadas y de la última década, ¿qué es lo que cambió más la vida de los uruguayos? Que cambió mucho, ¿eh? Cambiaron los salarios, las jubilaciones, los autitos, las motitos, electrodomésticos. Lo que más cambió fue la inseguridad. Hoy cualquiera que nos está viendo, de cualquier pelo político, y se pregunte, hoy mi vida es más tranquila, más segura, más... No, tengo miedo. Chico, grande, mediano, pero está planteado. Con mis hijos, mis nietos. Y ese problema, en lugar de desatar una polémica sobre si se tiene que callar alguien que lo dice, siendo un policía que hace 15 años que ocupa cargos ejecutivos de gran importancia, tendría que convocar a los políticos, a las instituciones judiciales, fiscales y la justicia, a los partidos, no a una disputa, porque es cierto eso que él dice. No estamos pegados a Guatemala, pero la tendencia es extremadamente negativa. Y además es una de las bases de injusticia más profunda. ¿Dónde se da? Es decir, ¿dónde es que sufre más la inseguridad la gente? En los barrios pobres. Y entonces, ¿qué es lo que te deja esa entrevista y ese planteo que la necesidad de un debate profundo y de que el país apele a toda la inteligencia de la que es capaz de agrupar. Y la inteligencia no es trabajo de inteligencia policial, que también debería ser mucho más potente de lo que es. Sí. Y algo se dice. Pero en el gobierno en especial. Pero yo digo la inteligencia nacional, con responsabilidad del gobierno para convocarla. Nosotros necesitamos que el Uruguay responda a un desafío de ese tipo, que se puede vencer, porque hemos vencido otros desafíos. Y tenemos otros desafíos para vencer, que son un desafío contra el 2% de la población. Hoy en el Uruguay, entre un 2 y un 2,5% de la población ha hecho del delito su forma de vida, su forma de distribución de la renta. Eso tiene 11.000 presos y otros 60, 70.000 personas, con familias,
con niños que crecen. Claro, digo, es cierto que hace 12 años el 60% nacía en hogares pobres, pero hoy la delincuencia también actúa transversalmente. Hay bandas muy ricas, hay bandas que usan tecnología. Entonces, ante una cosa de ese tipo, en lugar de hacerlo callar, de pedir que renuncie, de decir que no es el momento, ¿cuándo es el momento? Es decir, si lo vivimos todos los días, los momentos. Si, no es solo, además ya nadie le puede echar la culpa solo a la televisión, que le da bombo y bombo, no importa. Yo te puedo contar, en los últimos 10 días, 5 o 6 personas que me contaron cosas que le pasaron a ellos. Bueno, entonces, porque el tiempo se fue, del gobierno que esperás en este momento, del gobierno. La convocatoria no otra vez a un debate como se ha hecho hasta ahora, sino a crear esta sensación. ¿Qué podemos hacer cada uruguayo institucionalmente, culturalmente, en nuestros lugares para ayudar que esto, que es terrible, que cambiaría para peor el Uruguay, no porque se haría la mayoría, nunca van a ser la mayoría, pero porque pueden arruinarnos la vida? Esteban, gracias por visitarnos. Gracias a ti por invitarnos. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves en la mesa. Y ahora seguimos en Telemundo.